y el año pasado en total se tuvieron 270.000 casos. Es una cifra récord, ¿no? Una cifra histórica de dengue en el país. Eso indicaría que este año podríamos superar esa cifra y eso sería bastante grave. Estamos en la comunicación en estos momentos con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud y actual director general de la Escuela Nacional de Salud Pública. Doctor Ugarte, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la llamada. Buenos días. Doctor Ugarte, hace un instante conversaba con el director del Hospital de Casma, Juan Beteta, y él me explicaba la estrategia que se había hecho para poder contener y evitar la proliferación de zancudo con la campaña de batización, que es el control larvario. Ir, buscar, focalizar dónde está la larva de zancudo, la pupa de zancudo, y evitar que estos se vuelvan zancudos y de forma preventiva mitigar el impacto de la enfermedad como es el dengue. Sin embargo, el caso que desborda en Casma nos refleja que algo está fallando en el sistema, algo está fracasando en el proceso. ¿Usted puede entender qué es lo que sucede en el país? Si se hace supuestamente labor preventiva, no vemos el resultado, y con la experiencia de Yaku, niño costero del 2023, no hemos aprendido y estamos casi al 100% de los casos que se registraron en todo el 2023 en estos 2 primeros meses del año. Bueno, efectivamente, hasta la 7ª semana de este año, porque así se cuentan las semanas epidemiológicas, tenemos más casos que a la 7ª semana del año pasado. Y el año pasado en total se tuvieron 270.000 casos. Es una cifra récord, ¿no? Una cifra histórica de dengue en el país. Eso indicaría que este año podríamos superar esa cifra y eso sería bastante grave. Sin embargo, eso se puede cortar. ¿Por qué? Porque, como usted bien ha mencionado, hay estrategias que han funcionado anteriormente, empezando por el control del vector, el control del zancudo que transmite la enfermedad, que es el Aedes aegypti, y lo que hay que hacer es eliminarlo ahí donde se reproduce, y se reproduce en las aguas limpias. Entonces, no es que no se conozca eso es ampliamente conocido. Y ya se ha dado, el Ministerio de Salud dio la alerta hace algunas semanas de que había incremento de los casos de dengue, pero esto requiere una participación muy activa, particularmente de los gobiernos locales, de los alcaldes y de la población, porque ¿dónde están los reservorios de estos zancudos? Están en las casas, en el agua limpia de las casas, es decir, en los tanques de agua elevados que están mal tapados, o en los tanques que las familias tienen ahí donde no llega agua directa por cañería, tienen a la entrada de la casa o en algún sitio el agua, y si eso no está adecuadamente tapado, el zancudo hembra viene, deposita sus huevitos ahí y ahí se reproduce. Entonces, la posibilidad de cortar este incremento importante que se viene produciendo de casos, ya tenemos 24.000 casos, ¿no? El año pasado, digamos, a la 7ª semana se tenían 15.000 casos. Ese es el incremento. Pero esto requiere una participación activa, como digo, no solo del Ministerio de Salud, sino también de las autoridades locales y de la población. Claro, pero además, doctor Ugarte, sí, como le digo, hay transferencia de plata. El MINSA ha presupuestado para este año 107,5 millones de soles para atender el tema del dengue, contener su letalidad, poder controlar la proliferación del zancudo. Pero no estamos viendo esto en varias regiones del país, donde los casos van incrementándose de forma preocupante, desbordando como el huaico que se va registrando en algunas ciudades. ¿Qué es lo que habría que mejorar para poder revertir este caso? Porque, como dije al comentario inicial del programa, el dengue es una enfermedad altamente prevenible como también previsible. Tú sabes lo que va a pasar si es que no actúas de forma inmediata. Y para ello, para evitar ello, tienes que hacer una estrategia de prevención eficiente. ¿Qué cosa tendría que hacerse inmediatamente para cortar la proliferación del zancudo? Bueno, aplicar lo que ya se determinó. Efectivamente, esto se ha previsto
de antemano. Sabíamos que ese era el riesgo, sobre todo por el incremento de las temperaturas, que es lo que favorece el crecimiento del zancudo, y por eso ese presupuesto previsto y que está distribuido a las regiones, lo que tiene que hacer es aplicarse. Ahí no es falta de presupuesto. Ya, pero doctor Ugarte, pero ¿quién controla que se aplique? Es el problema. Hace unos días leía lo que había mencionado el viceministro de Salud Pública y él sostenía que lo que iba del año, desde el 3-4 de febrero se transfirió el presupuesto a las regiones y apenas se había utilizado el 10%. ¿Cuál es el problema para que, habiendo la plata en la cuenta de la institución, no se esté gastando? ¿Burocracia, tramitología, incapacidad? Es gestión. Y eso es responsabilidad de las autoridades que le corresponde. Al ministerio le corresponde efectivamente garantizar esa transferencia que ya se produjo y supervisar que los gobiernos regionales a quienes se les ha transferido distribuyan adecuadamente en su región para hacer el control vectorial, que es lo fundamental que hay que desarrollar. Aparte de prever para los casos en que pudiera haber signos de alarma, es indispensable que los servicios de salud estén funcionando y evitar casos graves que podrían terminar en fallecimiento, que también se están produciendo en un número mayor a lo que se produjo el año pasado hasta la 7ª semana. Entonces, sí, hay responsabilidades que tienen que ser ejecutadas en lo inmediato. Entiendo que el ministro está haciendo las visitas a regiones en coordinación con las autoridades, pero ahí es importante que las autoridades, sobre todo regionales y locales, cumplan con lo que está previsto y para lo cual hay recursos. Si es que los recursos no alcanzasen, como se sabe, está el mecanismo de declarar en emergencia y poder disponer de otros recursos. Pero creo que estamos a tiempo para frenar en este primer trimestre y evitar que este año sea un año superior en número de casos a lo que fue el año pasado. Entonces, podemos concluir, doctor Ugarte, que si no se utilizó el presupuesto es por un tema de gestión, de quien tenga que hacer el gasto, el gobierno regional, la gerencia regional de salud o la dirección regional de salud, la dirección del hospital, el director de la red de salud correspondiente, son ellos los responsables de que la plata no se haya gastado y de los incrementos de casos de dengue que en este momento se está dando en el país. Sabiendo que hay situaciones diferentes en cada región, ¿no? El caso de Piura es un caso paradigmático, digamos, porque también el año pasado hubo la mayor cantidad de casos. Hoy igualmente se está repitiendo. Y se conoce en qué zonas de cada región, se conoce en qué zonas de Piura, no es que desconozcamos. Entonces ahí hay que intensificar la gestión con las autoridades regionales, las autoridades locales y la participación de la comunidad. Una de las cosas que hay que tener muy presente es que para eliminar los zancudos hay que eliminarlos en los reservorios de agua. Pero eso está en las casas. Entonces, claro, hasta ahí no vayan a llegar los funcionarios del ministerio, del gobierno regional. Pero lo pueden hacer a través de campaña, lo pueden hacer a través de una concientización, sensibilización, interiorizando en la población de la importancia de la prevención. Sin duda, información para que la población pueda actuar rápidamente y poder cortar este proceso que esperemos que no siga avanzando como se teme que podría seguir avanzando. Claro, porque en el tema del dengue, doctor Ugarte, de hecho que usted lo ve como yo, no podemos estar repitiendo la historia año tras año como pasa con el huaico. Ya sabemos que en tales meses, tales temporadas va a llover y habrán huaicos, habrán quebradas que se activen, ríos que se desborden. Y otra vez volvemos a destinar presupuesto que podría utilizarse para otra cosa, para limpiar cauce, para atender a la población. Y nuevamente, el siguiente año, el presupuesto para la misma situación que ya sabemos que va a ocurrir y no estamos preparados. En el tema del dengue, lo mismo. Sabemos lo que va a ocurrir y no puede ser, por Dios, que no estemos preparados año tras año. Y mucho más aún con lo que está pasando en el tema climático, que nos da la tendencia de que esas situaciones van a ser mucho más recurrentes en los años siguientes.
No podemos estar estancados en este ostracismo, alejándonos de lo que significa la realidad de hacer una correcta prevención. ¿Qué hacer con esos malos funcionarios? No hay forma de poder cortar a rajatabla a aquellos que impiden que se pueda mejorar la calidad de vida de la población con esa inacción para una correcta aplicación del gasto público. Bueno, esa es una responsabilidad que cada dirección regional tiene que hacer, porque hay algunas regiones que sí funcionan y otras que no funcionan. No es que todas las regiones estén funcionando inadecuadamente. Y por eso creo que las autoridades regionales están en el momento de ajustar los mecanismos de gestión, porque es ahí donde se juega esta gran responsabilidad de evitar que este año tengamos una epidemia más grande que la que tuvo el Perú el año pasado. Doctor, sí, doctor Ugarte, le entiendo esa explicación de la gestión pública, pero a ver, lo pongo a otro contexto. Tenemos regiones que están probablemente a punto de ser declaradas en emergencia. Se habla de 4 regiones nada más, y para muchos tendría que ser todo el país. Hay 20 regiones en emergencia por este brote epidémico en estos momentos. Hay regiones que necesitan urgente intervención, pero la plata está allí y no se está gastando. Cuando usted ha sido ministro de Salud, las 2 veces que conocimos que estuvo en la gestión en esa cartera, y se fue más, corríjame por favor, y vio un funcionario, un viceministro, un director nacional que no cumple su función con la misión encargada, le era complicado decirle, oye, hasta aquí nomás, vete para tu casa, no me sirves para la cartera. Porque es lo mismo que estamos viendo en estos momentos en situaciones epidémicas, de brotes epidémicos. Vemos funcionarios que no dan la talla y aún los seguimos manteniendo y pagándole la plata pública para su bolsillo, para su sueldo, sin que dé el resultado para la cual ha sido encomendada a una función específica. ¿Es tan complicado despedir a un personal que no te está sirviendo en plena guerra contra el dengue? No, esa es decisión de la autoridad correspondiente, sin duda. Y como digo, ahí en los casos donde se compruebe que hay negligencia o que no hay cumplimiento adecuado, tendrán que hacerse las modificaciones, pero eso tiene que ser decisión de la autoridad regional correspondiente si comprueba que esa función está siendo inadecuadamente cumplida o incumplida, ¿no es cierto? Porque los recursos están, las políticas están claras, la experiencia existe y por lo tanto hay responsabilidad sin duda en que esto no debería continuar como está ocurriendo, sino poner los correctivos necesarios. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, hace unos días el ministro dijo que se está contemplando la declaratoria de emergencia nacional por dengue a 4 regiones y hoy se conoce que el ministro Vázquez sostuvo que hay 20 regiones que van a ser declaradas en emergencia sanitaria por brote de dengue en el país y que pronto va a salir esta medida, ese decreto. También se sostiene que hay 24.980 casos de dengue en el país y vamos ya bordeando la cifra de 30 fallecidos. Esa situación tuvo que tomarse antes o recién es el escenario epidémico para decir ahora sí podemos declarar emergencia, o tuvo que ser una medida anticipadamente tomada. No, lo que hay que distinguir es qué significa una declaratoria de emergencia, porque el Ministerio declaró una situación de alarma por el incremento de casos. Ya la declaratoria de alarma, situación de alarma, autoriza a aplicar todas las políticas que hemos estado conversando, de control vectorial, de atención de casos, etcétera, etcétera. ¿En qué casos se declara emergencia? Y eso es importante difundir porque si no se tiene una idea confusa. Cuando los recursos previstos ya no alcanzan. En ese caso, la declaratoria de emergencia lo que permite es habilitar nuevos recursos, autoriza que el gobierno regional tome de un lado para cubrir ahí donde más se necesita. Esa es la declaratoria de emergencia, no es que se cambien las políticas. Las políticas de qué hacer frente a la epidemia están claras. Y eso se ha autorizado y se ha indicado con la declaratoria de situación de alarma, pero eso ya son hace varias semanas. Claro. Lo que yo entiendo, el Ministerio está evaluando en qué regiones los recursos que se han transferido, pese a haber sido aplicados, han sido insuficientes. Y la declaratoria de emergencia permite ampliar el aporte de los recursos. Esa es la razón. No es que con la
declaratoria de emergencia, hay nuevas políticas a aplicar. Las políticas son claras, estas que estamos conversando y que usted muy bien las ha resumido. Entonces, yo entiendo que lo que se está evaluando para la declaratoria de emergencia de 4 o más regiones, y eso es lo que tienen que decir las autoridades, es ahí donde los recursos son insuficientes. Y ahí se justifica plenamente una declaratoria de emergencia, pero eso es una decisión que incluye la decisión del gobierno, porque se hace por un decreto, una resolución suprema, con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas y el aval de la Presidencia de la República. Entonces, ese es el proceso, entiendo yo, por lo que ha declarado el señor ministro, y esperemos que ahí donde sea necesario se apruebe cuanto antes y se pueda disponer de los recursos necesarios. Y si se dio un salto, doctor Ugarte, de 4 regiones a 20 regiones, a casi ya todo el país, ¿eso significa que el dengue se está volviendo más agresivo? ¿Que hay más población que se va a ver afectada, o podríamos ver en el extremo que tristemente va a ocurrir de más muertes por dengue? Mire, si se requiere una medida de ese tipo, quiere decir que efectivamente lo que se evalúa es que la expansión de la epidemia es nacional y ya no solo algunas regiones. Recordemos que el año pasado, si bien fue nacional, fue bastante más en 6 u 8 regiones, que son básicamente las mismas que hoy han empezado. Y por lo tanto es pertinente evaluar y hacer el seguimiento de qué está pasando. Y esas son, en primer lugar, por número de casos, es Piura. En segundo lugar está La Libertad, o sea, las 2 del norte. Lambayeque, las 3 son del norte. En cuarto lugar está San Martín. Luego viene Loreto, luego viene, está Ica también. Y luego Lima. O sea, ahí están las 6 o 7 principales. El problema particular de Lima es que, como se demostró el año pasado, el zancudo ya existe en Lima en casi todos los distritos. Entonces, la presencia de casos en Lima puede permitir que el zancudo, al contaminarse por picar a las personas enfermas, lo expanda, y por la población de Lima, entonces la cifra crece muchísimo, ¿no? Entonces, las medidas preventivas no solo son en el norte, no solo son en la selva, particularmente en Lima hay que tener mucho cuidado, porque fácilmente podría expandirse, y creo que estamos a tiempo de controlar. Claro, porque según la sala situacional del dengue en el país, La Libertad pasó a ser la región con más infectados, con 4.207 casos, esto hasta el último fin de semana. Le sigue Piura con 4.155 casos, Ica con 3.313 casos, Ancash 2.462 casos de dengue, la región San Martín en la Amazonía 1.633 casos, y le sigue en esta lista Lima con 1.495 casos. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Lima? La capacidad de respuesta en centros de salud, con la población, campaña de batización. ¿Qué es lo que usted maneja como información? Hay mayor capacidad de respuesta, sin duda, en Lima en los dos aspectos, ¿no? Uno, el control vectorial, que es lo que ya hemos descrito, la limpieza de los tanques de agua, etcétera. La fumigación para eliminar el zancudo adulto, pero también la atención a los casos febriles y a los casos que tengan signos de alarma, para evitar que haya casos graves y que puedan fallecer, que es el otro problema serio cuando se presenta una epidemia. Entonces, pero doctor, en el caso de Lima, en el caso de Lima le quiero preguntar, ¿se está haciendo el control larvario desde hace una semana, hace 2 semanas? Porque no queremos caer en esta frase que siempre se dice: si no pasa en Lima, no pasa en el país. Si no pasa en Lima, entonces no me preocupa el resto del país. Claro, pues no podemos caer en ese nivel de extremo. Y tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Entiendo que en el caso de Lima se están aplicando las mismas políticas, pero aún así se siguen presentando casos. Entonces creo que este es el momento en fortalecer, porque es cierto que el incremento del calor en las últimas semanas se ha convertido en un factor importante para
el desarrollo del zancudo, eso lo sabemos bien, pero no quiere decir que no tengamos capacidad y los centros de salud son, digamos, el primer bastión para controlar el dengue, pero como digo, en coordinación con los gobiernos locales que tienen mucho más cercanía con la población y las familias. Si las familias no hacen ese trabajo de limpieza y eliminación de los huevos, de los zancudos, nadie va a poder entrar a los tanques de agua de las casas, porque ni el Ministerio de Salud ni ningún otro ministerio tiene esa capacidad. Claro, pero doctor Ugarte, ¿no? Ahí necesitamos un liderazgo político, un liderazgo social, que alguien se chape el pleito del MINSA o de algún funcionario del sector salud para que pueda persuadir a la población. Porque si lo que estamos viendo en este momento son casos que se incrementan es porque algo, reiteramos, está fallando en el proceso de concientización, en la fase de prevención. Algo está fallando. Y cuando le pregunté por el tema de Lima, doctor Ugarte, yo quería referirme a la capacidad operativa que tenemos aquí en la capital. Una ciudad con más de 10 millones de habitantes requiere un mayor nivel de personal en campo con el control larvario, contratarse mayor gente que haga el sistema de abatización, de orientación, el casa por casa, porque la parte de fumigación bien podría complementarse con los gobiernos locales, gobiernos municipales. Pero el control larvario, que es una situación que solamente el personal de salud lo puede manejar. ¿Se sabe si se tiene suficiente número de trabajadores sanitarios que pueden hacer este control preventivo? Sí, esa capacidad existe, pero no es que sea simplemente el trabajador que hace la fumigación o que hace el control larvario. He mencionado en varios momentos que la autoridad local es fundamental, el gobierno local, y aquí el gran ausente para el caso de Lima es la municipalidad metropolitana y las municipalidades distritales. Algunas sí vienen actuando, pero otras no necesariamente. Entonces, ese eslabón de la cadena de gestión, que son los gobiernos locales, es fundamental. Para el caso de Lima, con una población de 10 millones, la municipalidad metropolitana tendría que estar a la cabeza de la gestión con las municipalidades distritales y en articulación con el ministerio, con las dependencias del sector de salud, como Digesa y otros, en ese control larvario. Pero no es solo eso. ¿Quién contribuye a informar permanentemente y dar a la ciudadanía toda la información necesaria para que se puedan hacer las acciones en la casa? El ministerio tiene un rol, sin duda, pero las autoridades locales tienen un rol quizás más importante porque están mucho más cerca de la ciudadanía. Yo creo que ahí es donde se necesita fortalecer esa articulación. Y para terminar, y para entender mejor el nivel de intervención de cada nivel de gobierno, ¿qué cosa tendría que estar haciendo Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en estos momentos que no lo está haciendo, para poder contribuir al control del dengue y evitar que terminemos convirtiéndonos en un foco infeccioso terrible? Mire, tendría que estar apoyando el accionar de las brigadas y del personal de salud, de los centros de salud y de la Dirección General de Salud Ambiental, que tienen a su cargo hacer ese control larvario. Porque, mire, uno de los focos que en el caso de Lima se ha demostrado que es un problema serio en dengue, y eso ha pasado en otras oportunidades, aparte de los reservorios de agua donde las familias tienen que participar, son los cementerios y los recipientes con agua donde se depositan las flores. Ahí se convierten en criaderos y tenemos cantidad de cementerios en Lima metropolitana que si no se controlan, y esa función la puede ejercer mucho mejor la municipalidad que el sector salud, lo que va a producirse es una expansión. Entonces, creo que lo que se requiere es un trabajo articulado y estamos a tiempo para evitar que esto siga acentuándose y evitar que sea Lima otro de los focos importantes, así como
hay que evitar que en todas las ciudades se produzca esa propagación de la infección. Entonces, creo que labores como las de ustedes, que alertan y que plantean los temas, es fundamental para que no solo haya mejor gestión desde las diferentes instancias de gobierno, sea nacional, regional o local, pero sobre todo que la comunidad, las familias participen activamente para poder controlar la propagación del dengue. Doctor Ugarte, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Oscar Ugarte, exministro de Salud y actual director general de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud.